Ícono de estilo, defensora de la justicia y causas benéficas, esposa del heredero al trono británico y madre de 2 hijos. La fallecida princesa Diana asumió muchos roles en su vida. Sin embargo, el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, logró capturar su esencia con una sola frase al llamarla la princesa del pueblo, el día de su trágico fallecimiento. Diana Frances Spencer nació y creció cerca de la familia real británica, pasando su infancia en Park House, una casa en la hermosa finca real de Sandringham en Norfolk, alquilada por sus padres a la mismísima reina Isabel II. Durante sus años de juventud, Diana solía pasar más tiempo con el hermano menor de Carlos, el príncipe Andrés, que con el futuro rey. A pesar de la diferencia de 12 años que las separaba de Carlos, la joven Diana se sentía atraída por él, e incluso decoraba las paredes de su habitación en el internado con fotografías del príncipe. Antes de conocer a Diana, Carlos había tenido una relación sentimental con Sarah, la hermana mayor de Diana. Cuando Diana tenía 7 años, sus padres se divorciaron, y fue su padre quien obtuvo la custodia de ella, su hermano Charles y sus hermanas Jane y Sarah. Según Charles, el hermano menor de Diana, la separación afectó profundamente a su hermana, quien se sintió abandonada por su madre, quien se había ido con un heredero australiano de un negocio de papel pintado. Cuando mi madre estaba empacando sus cosas para irse, le prometió a Diana que regresaría a verla, pero nunca volvió. Diana la esperaba en la puerta, pero ella nunca apareció. Compartió Charles en una entrevista con The Sunday Times. La relación de Diana con su madrastra tampoco fue fácil. A los 9 años, ingresó en el internado para niñas Ridley's Board, tras haber sido educada en casa. 3 años después, continuó sus estudios en el West Heath Boarding School for Girls, aunque nunca destacó en los estudios y abandonó la escuela a los 16 años. Posteriormente, viajó a Suiza para estudiar en un internado, donde las clases eran en francés, lo que le resultó inicialmente complicado. 6 meses después, regresó a su país. Tras su regreso, trabajó como cocinera, niñera y asistente en una guardería. Incluso limpiaba casas y ayudaba en cócteles y eventos. Lady Di era una mujer de múltiples talentos e intereses. Practicaba tenis, natación, tocaba el piano y esquiaba. Sin embargo, su pasión más grande siempre fue el ballet. Curiosamente, Diana recibió el título de Lady mucho antes de casarse. Tras la muerte de su abuelo en 1975, su padre fue nombrado 8º conde de Spencer, y ella adquirió automáticamente el título. A los 20 años, y después de solo 13 citas oficiales, el príncipe Carlos llevó a Diana al altar. La boda real, celebrada el 29 de julio de 1981, se convirtió en la boda del siglo, un evento seguido por millones en todo el mundo. La ceremonia no solo atrajo la atención por la unión de una aristócrata con el heredero, sino también por el hecho de que Diana fue la primera esposa de un príncipe de Gales que no tenía sangre real en los últimos 300 años. Diana también fue la primera novia en la historia de la monarquía británica que había trabajado antes de comprometerse, un precedente que años después continuaría Kate Middleton, la esposa de su hijo mayor, William, siendo la primera novia con educación universitaria. Por primera vez en 480 años, una boda real se celebró en la Catedral de San Pablo. Durante la ceremonia, Diana sorprendió al excluir de su juramento la palabra obedecer, en contraste con la tradición de la Iglesia anglicana, una tendencia que Kate Middleton también seguiría. Para comprender la magnitud de la boda entre la princesa Diana y el príncipe Carlos, basta con considerar algunos datos fascinantes. 600.000 personas se reunieron en las calles de Londres para ver a los novios. 3,500 invitados asistieron a la ceremonia en la Catedral de San Pablo. 750 millones de personas en todo el mundo siguieron la transmisión televisiva. 10.000 perlas adornaban el vestido de Diana, diseñado por los esposos David y Elizabeth Emanuel. La cola de su vestido tenía 25 pies, o 7,62 metros de longitud, la más larga en la historia de la realeza británica. Diana ensayó en casa con sábanas atadas a la cintura para asegurarse de no tropezar en su gran día. La etérea capa de tul de su velo requirió 137 metros de tela. Un año después de la boda, la princesa Diana de Gales dio a luz al heredero al trono, y una vez más fue pionera en romper con las tradiciones. Mientras que todos los futuros monarcas solían nacer en casa, su primogénito, el príncipe William, nació en el Hospital St. Mary. 2 años después, en el mismo lugar, nació su segundo hijo, el príncipe Harry. Diana fue una madre diferente dentro de la realeza. Desde los primeros años de sus hijos, se esforzó por brindarles una vida normal, al margen de los rígidos protocolos reales. Así, no dudaba en llevarlos en transporte público, visitar restaurantes de comida rápida y llevarlos a parques de atracciones. No obstante, la paz familiar no duró mucho. En 1992, Diana y Carlos anunciaron su separación. En junio de 1994, el príncipe Carlos confesó públicamente su infidelidad con Camilla Parker Bowles en la televisión nacional. Esa misma noche, Diana hizo una aparición icónica con su famoso vestido de la venganza. Este atuendo, diseñado por Christina Stambolian,
había estado guardado en su armario durante 3 años, pues la princesa lo consideraba demasiado atrevido. Sin embargo, en el último momento, optó por este vestido negro de hombros descubiertos, dobladillo asimétrico y una vaporosa cola de gasa, en lugar del Valentino que había planeado usar inicialmente. La diseñadora Stambolian comparó la imagen de Diana con la Odile, el cisne negro del ballet El lago de los cisnes de Tchaikovsky. Años después, poco antes de su muerte, Diana, aconsejada por su hijo mayor, William, organizó una subasta de su vestuario. Más de 79 de sus vestidos, incluido el vestido de la venganza, se vendieron, y la prenda alcanzó un precio de $65,000. Todo lo recaudado fue donado a organizaciones benéficas por la princesa. Desde el momento en que apareció junto al príncipe Carlos, Diana estuvo bajo el constante acoso de la prensa. Hasta sus últimos días, los periodistas la persiguieron incansablemente, aunque algunos de sus familiares consideran que los paparazzi no fueron los únicos responsables de su trágico destino. Tanto su hermano, el conde Charles Spencer, como su hijo William culparon en parte al periodista de la BBC, Martin Bashir. Décadas después, se reveló que Bashir manipuló a Diana para obtener una entrevista. Utilizando documentos falsos, convenció a Spencer de que miembros de la familia real habían sobornado a 2 personas cercanas a Diana para espiarla. Esto llevó a la princesa a una conversación que conmocionó al público y la empujó a romper con la protección de la familia real. «Éramos 3 en este matrimonio», dijo Diana a Bashir, refiriéndose a la relación de Carlos con Camilla. En 2021, el exdirector general de la BBC, John Birt, se disculpó por el fraude en la entrevista, calificando las acciones de Bashir como uno de los mayores engaños en la historia de la televisión, y lo describió como un mentiroso en serie. 4 años después de su separación, en 1996, Diana y Carlos finalmente se divorciaron. Diana recibió alrededor de $23 millones y una pensión anual de 600,000 libras, que dejó como herencia a sus hijos. Le permitieron mantener el título de princesa de Gales, aunque ya no se le dirigía con el tratamiento de Su Alteza Real. También se le permitió residir en el Palacio de Kensington. Tras el divorcio, Diana tuvo que desvincularse de varias organizaciones benéficas, aunque continuó colaborando en causas contra la indigencia, el SIDA, el cáncer y otras enfermedades. En 1997 comenzaron a circular rumores sobre su romance con Dodi Al-Fayed, hijo de un multimillonario egipcio y dueño de la lujosa tienda Ross en Londres. El padre de Dodi también era propietario del Hotel Ritz en París, donde la pareja pasó sus últimas horas el 31 de agosto de 1997. El día anterior, habían regresado de unas vacaciones en la Riviera Francesa, cenaron en el hotel y, según se cree, se dirigían a la residencia privada de Dodi en París. Al llegar al túnel de Pont de l'Alma, el chofer Henry Paul duplicó el límite de velocidad, perdiendo el control y estrellándose contra una columna. Dodi y el chofer murieron al instante, mientras que Diana falleció horas después en el hospital. El único superviviente fue el guardaespaldas, quien llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del impacto. En 2019, el patólogo forense británico Richard Shepard afirmó que Diana pudo haber sobrevivido si hubiera llevado el cinturón, ya que murió por un pequeño desgarro en una vena de su pulmón. Las autoridades francesas culparon del accidente al conductor, alegando que estaba ebrio. Sin embargo, la opinión pública aún considera que los paparazzi, que no solo persiguieron el automóvil, sino que también fotografiaron a Diana herida en el vehículo destrozado, fueron responsables de la trágica muerte de la princesa del pueblo. Según The New York Times, 9 reporteros fueron acusados de homicidio involuntario, pero todos resultaron absueltos. Sin embargo, 3 fotógrafos fueron declarados culpables de invasión de la privacidad y se les impuso una multa simbólica de €1. Mientras tanto, la gente comenzó a especular y crear teorías conspirativas sobre la muerte de Diana. La situación llegó a tal punto que la policía británica organizó una costosa operación para investigar las hipótesis. Sin embargo, ninguna de las 175 teorías revisadas pudo ser confirmada. Lo único claro es que Diana presentía un peligro inminente, como lo reveló en una carta a su exmayordomo poco después de su divorcio, la cual fue publicada en 2003. Esta es la etapa más peligrosa de mi vida. X está planeando un accidente en mi coche, un fallo de frenos y una grave lesión en la cabeza para despejarle el camino a Carlos hacia un nuevo matrimonio, escribió la princesa durante su famosa entrevista con la BBC. Diana confesó: quisiera ser la reina de los corazones de las personas, estar en sus corazones, pero no me veo como la reina de este país. Tras su muerte, el pueblo demostró su lealtad a su reina. Durante los 8 días de luto, se depositaron 5 millones de ramos de flores frente a los palacios de Buckingham, Kensington y St. James. También se dejaron globos, juguetes y mensajes. En uno de los palacios, los visitantes llenaron 43 libros de condolencias. El adiós a la princesa del pueblo tuvo lugar el 6 de septiembre de 1997. Los jóvenes hijos de Diana participaron en la procesión fúnebre desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster.
La reina Isabel II rompió el protocolo y bajó la cabeza en señal de respeto frente al féretro de Diana. La transmisión del funeral fue vista por 2.5 mil millones de personas en todo el mundo, cosas que no sabía sobre la princesa Diana. 1. En su juventud, Diana practicaba ballet clásico y soñaba con ser bailarina, aunque su gran estatura le impidió continuar profesionalmente. Aún así, mantuvo su amor por la danza, y en 1985, durante una recepción en la Casa Blanca, bailó con el actor John Travolta. En 2019, el vestido que usó esa noche se subastó por casi $350,000. En la recepción de su boda con el príncipe Carlos, se sirvieron 27 pasteles de bodas, aunque el principal fue preparado por David Avery, el pastelero de la Escuela de Cocina Naval. Más tarde, el pastel fue cortado en pequeñas porciones y ofrecido a los invitados en cajas de plata como recuerdo. En 2014, un hombre de Florida pagó $1,375 por una porción del pastel nupcial que tenía casi 37 años. 3. Diana solía llamar cariñosamente a su hijo William Wombat. Este apodo surgió tras un viaje familiar a Australia, donde habitan estos simpáticos animales. 4. Diana tenía un armario especial para eventos benéficos al que llamaba Armario de la Bondad. En él guardaba prendas coloridas y joyas con piedras preciosas para que los niños tuvieran algo vistoso que mirar o incluso tocar durante sus visitas. 5. La princesa rompió los estigmas asociados al VIH/SIDA al estrechar intencionadamente la mano de un paciente en 1987, causando una gran impresión pública. En varias ocasiones más tocó y abrazó en público a personas que padecían esta enfermedad. 6. En 1996, Diana apoyó una campaña contra las minas terrestres. Como parte de su labor, caminó sobre un campo minado en Angola con un chaleco protector. Unos meses antes de su muerte. 7. Diana personalmente escribía agradecimientos a quienes le enviaban regalos. Se estima que envió miles de cartas a personas que le hicieron obsequios tras el nacimiento de su primogénito. William 8. En sus últimos años, grabó sus memorias en cintas de audio que luego entregaba al periodista Andrew Morton. En 1992, él publicó el libro Diana, su verdadera historia, basado en las revelaciones de la princesa. 9. Este año, se subastó en Inglaterra una colección de cartas de la fallecida princesa por casi $170,000. Las cartas, dirigidas a sus amigos cercanos Susie y Tarek Kassem, fueron donadas a una casa de subastas y los fondos se destinaron a organizaciones benéficas queridas para Diana. 10. Pese al constante acoso de la prensa, Diana mantenía amistad con algunos periodistas. Uno de ellos era Richard Kay, antiguo corresponsal real de The Daily Mail, con quien Diana habló por teléfono poco antes de su fallecimiento.